Ya. Bienvenida. Bienvenida a Encuentros Pedagógicos, Cecilia, nuestra invitada de hoy, nuestra maestra de maestras. Y Armando, pues hacemos la presentación y entramos, si puedes, estamos técnicamente habilitados. Sí, ya estamos por Mariana, por favor, adelante. Y estamos por el Facebook Live de Mariana, entonces ya estamos recuperando comunicación. Bueno, entonces, bueno, entonces, hace 40 años exactamente, entre el 24 y el 26 de agosto de 1982, la 12 Asamblea General Federal de FECODE, que en su momento se llamaba el Congreso de FECODE, máxima instancia de la Federación, lanzó el Movimiento Pedagógico Nacional. Y este hecho se convirtió en un hecho supremamente importante para la vida de la comunidad educativa, académica y más allá, científica y cultural del país. Una de sus protagonistas, por supuesto, Cecilia Villabona, maestra cofundadora de la Comisión Pedagógica de la ADE en el grupo de lenguaje, que, que le precedió al lanzamiento del movimiento pedagógico y por supuesto se inscribió una vez en el movimiento pedagógico. Actualmente Cecilia es integrante de la Red Colombiana de Lenguaje y autora de muchos textos escolares y obras pedagógicas. Y además, Cecilia es y fue la compañera de nuestro maestro Abel Rodríguez Céspedes, presidente en ese momento de la Federación Colombiana, pero que a la larga se va a convertir en un punto de referencia para la educación en Colombia en todos los tiempos. Cecilia, bienvenida. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por esa invitación. Bueno, Cecilia, hemos dicho, vamos a iniciar unos conversatorios y en esta ocasión pues hemos planteado como un contexto y las razones por las cuales FECODE lanzó el movimiento pedagógico en el año 82. Yo creo que podemos hacer de este conversatorio pues algo más charladito también, pero que nos lleve pues como a mirar qué estaba pasando en ese momento en el país y en la escuela. Si puedes abrir la cámara, Cecilia, te agradecería. Ah, bueno. Ok, Hola, Cecilia, ¿cómo estás? bien. Bueno, ubiquémonos un momentico en el 82, en el 79, en todos estos momentos. ¿Dónde estaba Cecilia? ¿Dónde estaba Abel? ¿Qué estaba pasando en el país y en el movimiento, en la universidad, en la escuela? Bueno, yo era profesora de primaria en un colegio, en una escuela en Suba, en esa época. Pues comenzamos con algunas inquietudes. En ese momento, desde diferentes ámbitos, pienso yo, desde las universidades, desde algunos grupos sociales y, y desde la Federación de Educadores, había una inquietud porque habían salido nuevas políticas educativas que no se compartían. Entonces, desde FECODE, con la presidencia de Abel, y había sobre todo un movimiento que se llamaba Nueva Escuela, que impulsaron mucho el movimiento pedagógico. Ahí estaba la profesora Marta Cárdenas, por ejemplo, que todavía está conmigo en este grupo de lenguaje. Sí. Ya en la ADE habíamos comenzado con esa inquietud y se había conformado la comisión pedagógica. Y se fueron organizando grupos como el de matemáticas, que se llamaba el Anillo de Matemáticas, con Héctor Orobio a la cabeza. Estaba Henry González, con un grupo, creo que de ciencias sociales. Había un grupo del lenguaje inicial con Amanda.
Bueno, de esos que me acuerde ahora. Ya en algunas regiones también había como un inicio de preocupación por lo que es la pedagogía. Y entonces FECODE tuvo el acierto de recoger todas esas inquietudes, llamar no solamente a los maestros, sino también como especialistas en el tema educativo. Entre esos el grupo del profesor Federici, y ahí estaba Antanas Mocus también, muy joven, por Muy cierto, joven, por supuesto. con mochila y mechudo. Esto, Sigue mechudo, sin mochila, pero sigue mechudo. y el grupo de la historia de la práctica pedagógica, que estaba impulsado especialmente desde Medellín, con Alberto Echeverri, la profesora, Ave María, se me olvidó el nombre ahorita, tan importante que es ella. Y desde ahí todos estos grupos se fueron uniendo, de Cali, Humberto Quiseno y Gloria Rincón. A propósito, la Red de Lenguaje sacó un libro en homenaje a Gloria Rincón, que falleció en el año 2020, con todas sus propuestas pedagógicas. Sería bueno que lo conociéramos. Todos esos grupos se unieron y FECODE tuvo la ventaja de poder liderar todo ese trabajo y unir todos esos esfuerzos para hacer propuestas pedagógicas, desde la mirada de los maestros y con los maestros, pero con el aporte de los pedagogos, digamos, teóricos, aunque pues todos trabajaban en universidades en formación docente. Y con toda esa inquietud se llega al Congreso de 1982. No fue fácil, hubo muchas dificultades en ese tiempo desde el punto de vista político y sindical, que en Allá, últimas creo que finalmente fue desdibujándose el movimiento pedagógico con el tiempo, pero marcó un hito y lo sigue bueno, marcando. claro, ¿no? Indudablemente y estamos precisamente en esta etapa. Bueno, pues una de las discusiones en 1982, digamos, tiene que ver con la relación entre el sistema educativo y el sistema económico y político. Y digamos que hubo un gran debate que fue en el movimiento estudiantil del 71, y ese debate en el 71 realmente tuvo una lucha ideológica a fondo en la cual habían dos grandes posiciones. La posición que decía que hasta que no cambiara el sistema no cambiara la educación, que era una posición pues que fundaba fundamentalmente lo que se llamaba en esa época el trotskismo, y sectores pues de lo que se llamaba las organizaciones alrededor de la sigla ML, y otros sectores en los cuales estaban por supuesto los compañeros de la juventud patriótica, otros sectores que señalaban que sí se podían hacer cambios en la educación antes de la toma del poder, y que había que presentar, incluso que era un deber de presentar propuestas educativas para poder avanzar. Bueno, ese debate, digamos que fue del movimiento estudiantil del 71, es evidente que los jóvenes como Abel en ese entonces que lo vivieron, pues eso tuvo efectos en el 80, pues más adelante. Entonces yo, pues a pesar de que hay una década como de diferencia, pues es un debate que es un precedente, pero que todavía en el momento profesoral ese debate estaba vivo. ¿Cómo se desarrolló y cómo se logró superar aún la resistencia de quienes decían que hasta que cambiara el sistema cambiaba la educación, y por lo tanto no había, era reformismo hacer cualquier propuesta, en este caso educativa? Sí, yo creo que los mismos hechos fueron dando la razón, porque si FECODE y todo el movimiento social no hubiera impulsado el movimiento pedagógico, tampoco se había logrado el cambio en el pensamiento de los maestros y de los estudiantes para hacer propuestas novedosas. Eh, y si no, si dejamos que el Estado, en fin,
siga imponiendo sus políticas públicas y no hay una alternativa, pues seguirá siendo todo lo mismo, ¿cierto? Entonces yo pienso que el tiempo y los hechos fueron dando la razón al movimiento pedagógico. Y fíjate Bueno, que todavía lo estamos recordando y aún hay todavía tendencias que consideran que no se puede hacer nada, pero pienso que con lo que ha sucedido últimamente ya las cosas se están viendo de otra manera. bueno, ya tocando ese tema, porque hay como varios aspectos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me oyes, Cecilia? Sí. Bueno, una, bueno, entonces, ¿Aló, aló? ¿aló, me oyes, Cecilia? El hecho precisamente de lo que lo importante decía del efecto de la discusión que hubo en el seno de la izquierda en el 71 frente a ese tema que acabamos de mencionar, pero me parece que hay otro hecho. Se congeló. ¿Aló, Cecilia? Cecilia. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ya. Parece Bueno, que sí. sí, bueno, tuvimos alguna dificultad. Decía que es evidente que el movimiento estudiantil del 71 y el debate fue un presente muy importante para abrir las mentes, para abrir. Pero el otro punto de referencia es la conquista del Estatuto Docente del 79, el decreto 2277 del 1979. Relacionemos esto, más allá del tema de la libertad de cátedra que podríamos complementar ahorita, pero el efecto también, es decir, de la conquista del Estatuto Docente del 79, tan solo con 3 años de anterioridad al lanzamiento del movimiento pedagógico. Sí, fue esa lucha por el estatuto docente que fue bien extensa y hasta palo nos dieron varias veces. Esto marcó también como un cambio en la actitud y en el pensamiento de los maestros, porque siempre había sido mirada la profesión de la educación como un apostolado, ¿cierto? O como una misión casi que religiosa. Y empieza ya a mirarse el maestro como un profesional de la educación, con unas disciplinas propias de su trabajo, de su labor. Y ese reconocimiento en el estatuto docente de cómo a medida que el maestro se iba cualificando, también iba teniendo un reconocimiento tanto económico como desde su función docente, eso llevó a que los maestros empezaran a pensar de otra manera. Además, porque algunos maestros vivían en situaciones económicas muy difíciles y al darles un reconocimiento económico un poco más justo, que tampoco era del todo, ya empieza a mirarse el maestro como con su reconocimiento profesional, tanto de sí mismo como de la sociedad, que siempre lo había visto como el apóstol, como el pobrecito que le toca ¿no? Luchar y no como un sujeto de derechos. Y eso influyó bastante para que cambiara la visión del maestro, tanto personal como social. Me parece, Miguel. sí, Armando, ya estaba invocando a nuestro Sí, presentador. Bueno, cuente. nos va a enviar la pausa pronto, entonces para que por favor cierren el conversatorio. Bueno, entonces, vamos a seguir entonces en este tipo en estas sesiones sobre el movimiento pedagógico. Cerramos aquí en este punto, en el punto que tiene que ver porque el estatuto docente, como lo ha dicho Cecilia, es un salto enorme de oficio a profesión en primer lugar, y en segundo lugar al conseguir la estabilidad laboral, pues permite que los maestros podamos ejercer la libertad de cátedra sin que eso nos cueste pues el puesto. Y esto es muy importante porque realmente con la estabilidad laboral ya los maestros y maestras podíamos opinar sobre los diferentes aspectos académicos, pedagógicos y políticos, a pesar de que el estatuto no logró todos los derechos políticos. Entonces me parece muy importante estos dos hechos sobre el tema. Invitaría a Cecilia en la próxima sesión porque esta década del 82 al 92, cuando
nos toca presentar una propuesta de ley general de educación, va a ser muy interesante. Y la invitación, Cecilia, a ver si nos la acepta para la próxima semana, es cómo se empezó a organizar ese encuentro entre la escuela y los sectores de la academia fuera de la escuela. Me parecería un momento muy importante, y el surgimiento de la revista Educación y Cultura, que actualmente pues es una de las pocas publicaciones que se mantiene a lo largo de la historia en el sector educativo. Y la Constitución del 91. Caramba, entonces mire, lo que hay es tema. Entonces, Cecilia, acéptenos la invitación y le agradecemos mucho su tiempo en el día de hoy, y nos vemos entonces el próximo sábado, y vamos a hacer entonces un despliegue sobre el tema que vamos a tratar. Me parece que esa década es absolutamente clave, del 82 al 92. Para los maestros, y creo que faltaría ahí un tema, y fue todo ese trabajo anterior que hubo para la unificación de todos los sindicatos en una federación, que de pronto eso también fue supremamente valioso. Correcto. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias, y pasamos entonces allá al tiempo es implacable. Entonces, Armando y Karen, por favor.